Pues muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a este tercera sesión o curso de capacitación y actualización entre un evento organizado entre el INEGI y la Universidad Autónoma Metropolitana, en específico la Unidad Lerma. Para nosotros y nosotras es realmente muy importante realizar este tipo de actividades y sobre todo que la comunidad, tanto universitaria como la comunidad en general, conozcan estos recursos que tiene el instituto para poder acercarnos información muy importante para la toma de decisiones. En este caso, se llevará a cabo el curso, perdón, de capacitación y actualización sobre este recurso llamado Inventario Nacional de Viviendas, INV. Este es un sistema de consulta que integra información estadística con una visión territorial sobre la vivienda, población y el entorno urbano, tales como la disponibilidad de infraestructura vial, mobiliario urbano, servicios, restricción del paso y comercio en vía pública. Asimismo, este sistema considera la construcción de indicadores que caractericen la vivienda y a las personas que la habitan en diferentes desgloses geográficos. Es decir, es un sistema con una característica territorial y lo cual lo hace un elemento muy importante para analizar la información estadística disponible en esta temática. El día de hoy nos acompaña el director técnico del Censo de Población y Vivienda, el licenciado Pedro Alain López Condado. Y me permitir leer una breve semblanza de Pedro Alain. Muchas gracias por su asistencia a este curso, se lo agradecemos mucho. Y bueno, Pedro Alain es egresado de la carrera de Actuaría de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Realizó estudios de maestría en análisis estadístico en el Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT. En el INEGI se desempeñó como subdirector de análisis de procesos estadísticos, participando en el diseño y coordinación de la encuesta de posenumeración que permitió contar con la medida de la cobertura del Censo de Población y Vivienda 2010. Fue director del Inventario Nacional de Viviendas, INV, donde estuvo a cargo de coordinar los procesos y definición de la metodología de actualización del IMP, así como de la integración, análisis y procesamiento de información en diversos proyectos dentro del instituto. Actualmente, como lo comenté, ocupa la dirección técnica del Censo de Población y Vivienda, donde es encargado de realizar la captura, codificación, validación y asegurar la correcta asociación de la información estadística en su espacio geográfico, así como el diseño de las muestras de las encuestas asociadas al censo y de la medición de cobertura de este. Pues muchas gracias, maestro Pedro Alain López. Y en nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma y del doctor Gabriel Soto Cortés, rector de la unidad, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos a este curso sobre el sistema Inventario Nacional de Viviendas y esperemos que pues con esta información podamos conocer más sobre este tipo de herramientas que el INEGI tiene disponible para la población y de esa manera poder conocer más sobre pues las estadísticas, la geografía y otros temas relacionados con nuestro país. Pues nada más por último comentarles que la manera de la organización de este curso es que el maestro Pedro Alain nos hable sobre este sistema. Si ustedes tuvieran algún comentario o duda, las y los invitamos a que lo expresen a través de el chat de esta aplicación. En tiempo real se irá respondiendo a través de el apoyo que tenemos por parte del INEGI, algunas de las preguntas que ustedes puedan ir haciendo y si al final
nos queda tiempo. Por supuesto que atenderemos algunas preguntas de manera puntual y directa. De lo contrario, le enviaremos los cuestionamientos, dudas o comentarios al maestro Pedro Alain, quien nos hará el favor de responderlas para que ustedes conozcan más sobre este sistema. Pues muchas gracias otra vez. Reitero este agradecimiento a todas y todos y pues le cedo la palabra al maestro Pedro Alain y este curso está programado a concluirse a las 17 horas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, gracias por los que están por aquí. Buenas tardes a todos, me da gusto poder pues, participar en estos eventos que al final nos permiten acercar hacia ustedes que son los usuarios y futuros usuarios de la información que genera el INEGI para poder, bueno, porque nosotros generamos información justamente para que ustedes la puedan utilizar, ¿no? Ese es el objetivo primordial. Y entonces, siempre es muy bueno poder estar compartiendo con ustedes. Les voy a platicar, primero voy a empezar platicándoles un poco de cómo surge esto del Inventario Nacional de Viviendas, que es el sistema de consulta que vamos a conocer hoy. Este inventario realmente es, digamos, relativamente nuevo. Ajá. Surge a partir de que el INEGI se vuelve autónomo en el año 2008 y entonces la ley, se creó la ley del Sistema Nacional de Información Estadística Geográfica, donde en su artículo 20 establecía que el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social debería contener como parte de su infraestructura un inventario nacional de viviendas. Entonces, nosotros aquí en el INEGI, bueno, tomamos esa ley, lo primero que pensamos fue, ¿qué es eso de un inventario nacional de viviendas? Porque no hay una definición clara. Cualquiera pensaría que el inventario nacional de viviendas debería tener vivienda por vivienda del país. Digo, es lo que se esperaría cuando hablamos de un inventario. Sin embargo, es prácticamente imposible poner la información de cada vivienda del país porque entonces estaríamos vulnerando la confidencialidad de la información. Si yo pongo aquí, si yo pusiera en un sistema la información de cada vivienda del país, entonces cualquiera podría saber dónde vive cualquiera de ustedes, dónde vivo yo, ¿no? Podrían buscar mi vivienda y entonces podrían saber qué hay en ella, cuántos residen, los bienes y servicios que hay en ella. Y esa clase de información nosotros no la ponemos a disposición justamente porque si bien nuestra tarea es generar información estadística, también nuestra tarea es cuidar que la información que generamos no ponga en riesgo a la población o no estemos dando información que sea sensible. Entonces, este es como el primer reto pues, que tuvimos que afrontar, cómo presentar la información de un inventario nacional de viviendas sin vulnerar estos datos. La primera versión del inventario la generamos a partir de la información del censo 2010. En el 2010, por primera vez, tuvimos algunos cuestionarios en particular. En primer lugar, teníamos la información censal, el censo, como ustedes saben, y si no saben, ahorita les platico, lo levantamos cada 10 años en los años terminados en cero. 2010 fue la primera vez que utilizamos la información censal para generar este inventario. 2020 volvimos a generar, pero en el camino estuvimos haciendo algunas adecuaciones. Entonces, en primer lugar, para el censo 2010, pues nuestro censo de población y vivienda capta el total de viviendas y toda la población que en ellas reside. Además, para ese evento censal creamos dos cuestionarios adicionales. El cuestionario de entorno urbano, que básicamente lo que buscaba, y como ya lo platicaba hace rato el señor Raúl, es un
lo que busca es tener información de qué es lo que hay alrededor de las manzanas urbanas del país. El país, digamos, lo dividimos en dos, lo podemos dividir, que es muy complicado, pero bueno, para fines de estadísticos lo dividimos en dos grandes ámbitos. El ámbito urbano, que es el que la mayoría de nosotros vemos ahí en las manzanas, donde está la universidad, pues seguramente hay manzanas, hay viviendas alrededor, todo está muy bien trazado, hay calles perfectamente trazadas, hay muchos servicios. Y la parte rural, que es donde primordialmente, pues muchas veces se carece de un almacenamiento definido, ¿no? Las viviendas a lo mejor están sobre un camino que está trazado pues, por la propia población o por las propias personas que pasan por ahí. Y las características generalmente son diferentes, desde a qué se dedica la población que reside ahí, ¿no? La población en las áreas urbanas generalmente se dedica a cosas que tienen que ver con comercio, con servicios, mientras que la gente que es la población que reside en áreas rurales, en general, no en todos, pero es más común que se dé las actividades agrícolas. Entonces, en el 2010 y con el objetivo justamente de conocer el entorno de la población, porque si bien el saber dónde vivimos hoy, digamos, tener las carencias de las viviendas nos dice algo, ¿no? Si sé que las viviendas tienen agua potable, drenaje y demás, nos dice algo, pero también nos dice mucho en dónde está esa vivienda, qué hay alrededor, ¿no? Puede ser una vivienda muy bonita que esté en una zona muy con pocos servicios, o una vivienda que a lo mejor no está tan bonita, pero tiene todos los servicios alrededor. Es importante para la calidad de vida o para la accesibilidad de muchas cosas en la población. Por ello es que creamos estos dos cuestionarios que se levantaron por primera vez en el 2010 y buscan darnos una perspectiva más amplia de cómo vive la población en este país. A partir de esta información, creamos entonces este sistema del Inventario Nacional de Viviendas que nos permite ver información a nivel de cada una de las manzanas del país y de cada una de las localidades. Entonces, Eh, el sistema que ahorita nos vamos a meter, pero les quiero platicar rápidamente de cómo está. El sistema, como pueden ver, presenta, en el caso de las zonas urbanas, todas las manzanas que hay en el país. En ellas podemos ver cada uno de estos indicadores que están viendo en pantalla de población, en cuanto a total de población, cuánta población femenina, masculina, grandes grupos de edad, y algunas características particulares, eh, características de las viviendas y además podemos ver algunas características propias del entorno. Por ejemplo, podemos ver si las vialidades están pavimentadas o no, si existen en ellas, por ejemplo, en las banquetas que hay en la ciudad, si existen las rampas para sillas de ruedas que son importantísimas para la población que tiene algún problema de movilidad, si hay pasos peatonales, si existen las banquetas, una serie de características urbanas que pueden facilitar el tránsito de las personas o el acceso de algunas en algunas áreas. Y también algunas características como es la presencia de alumbrado público, que la calle tenga un letrero, que en este país tenemos muchas vialidades donde no hay letreros para saber cómo se llama la calle y solo llegan ahí los de Correos de México y los de DHL porque todos estos cuates se saben todas las vialidades del país, pero nada más. Este, y bueno, una serie de indicadores que nos permitieran conocer cómo vive la población. Bien, por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo de la ciudad de Zacatecas. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Alain, perdón que te interrumpa, pero creo que no estás compartiendo la pantalla. Ah, qué caray. Y yo aquí platique y platique, ay, pensando que ya lo están viendo, perdón. A ver,
¿Ya la ven? Ya se está compartiendo, correcto. Ok, gracias. Bueno, pues ya les dije un chorro de cosas que se supone que ustedes estaban viendo y no vieron, pero este, básicamente lo que les comentaba es que bueno, en el inventario tenemos una serie de indicadores de población y de vivienda. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo que ahorita vamos a ver ya en el sistema en unas áreas que sean como más conocidas por ustedes. Aquí vemos un ejemplo de la ciudad de Zacatecas, donde podemos ver cómo es el tema del recubrimiento de las calles. Si ven, hay unas zonas muy claramente marcadas en verde, que es donde todas las calles tienen un recubrimiento, que están asfaltadas o tienen alguna clase de recubrimiento. Y en las zonas amarillas y rojas es donde hay alguna falta de, pues alguna una vialidad que no tiene recubrimiento. Entonces podemos ver de entrada cómo, y esto pasa muy comúnmente en muchas ciudades del país, generalmente el centro y las zonas periféricas del centro son tienen todos los servicios. Sin embargo, ya en las áreas periféricas, cuando ya está más alejado de la ciudad, en las orillas, digamos, es donde se empieza a notar la falta de algunos de los servicios, en este caso, recubrimiento de la calle. De hecho, es muy probable que algunas de esas manzanas que están en color rojo, es probable que todavía sean algunos fraccionamientos que están en construcción. Entonces, bueno, este inventario nos permite ver esas zonas, cómo estaban en 2020 y por supuesto que si nosotros damos seguimiento a esta clase de desarrollos, pues vamos a ver cómo fueron evolucionando a través del tiempo. Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo en el tema de los mobiliarios, en el mobiliario urbano. Como les decía, tenemos dos formas de ver esta información. Una es para cada una de las vialidades, como ven ahí en la imagen, para cada una de las vialidades estamos viendo la presencia de rampa para sillas de ruedas. Si ven, la mayoría de las vialidades están en un color naranja, lo que significa que no hay en esa zona que es en Coajimalpa, prácticamente ninguna manzana tiene una rampa para sillas de ruedas en ninguna de sus vialidades, salvo las que están en verde. Las que están en verde es donde hay presencia de esa clase de infraestructura, pero en el resto no tenemos esa clase de cosas. Y bueno, podemos ver para cada uno de estos indicadores cuáles son los que sí hay o no hay. Además de esto, bueno, como les decía, la información se presenta para cada una de las manzanas. Entonces, si nosotros seleccionamos alguna de las manzanas que sea de nuestro interés, nuestra manzana, la manzana donde está el campus de la UAM, o alguna otra manzana que nos interese, el sistema nos va a presentar este resumen de información donde nos dice cuántas viviendas hay ahí, cuánta población hay, estos indicadores que están en colores que nos indican la presencia o ausencia de algunas infraestructura mobiliario. Y por otro lado, podemos hacer, como están viendo ahorita en el lado derecho, un polígono. Lo que va a hacer ese polígono es que todas las manzanas que toque nos va a dar un resumen de esas manzanas que toca. Y nos da un resumen de cuántas viviendas hay ahí, cuánta población, cómo son las características del entorno, y esta información, este resumen que están viendo ahí, lo podemos bajar en un CSV que pues luego podemos analizar y hacer sumas y restas y todo aquello que ustedes quisieran pues revisar, ¿no? En total tenemos 43 indicadores, que son 11 de población, 4 de vivienda y 7 que tienen que ver con características de las viviendas particulares habitadas. Viviendas particulares habitadas se refiere a las viviendas donde la mayoría de nosotros seguramente vivimos. Nosotros tenemos otro tipo de viviendas habitadas que son las colectivas,
que son aquellos como los asilos o los orfanatorios, son viviendas colectivas para nosotros. Este sistema tiene la información de las viviendas particulares habitadas. Y además tiene 7 indicadores de infraestructura vial, 8 de mobiliario urbano, 2 de servicios, de restricciones 2 y de comercio en la vía pública. Para 1 millón, poquito más de 1,5 millones de manzanas que están en las localidades urbanas del país. Además de eso, además de estos indicadores que están aquí viendo en el sistema, ustedes pueden ir a una parte donde hay pues, una información más abundante respecto a cada una de las manzanas y que lo pueden ver ahí y está disponible para que puedan ver grupos de edad mucho más desagregados, temas de salud, temas de religión, temas de hogares, de vivienda, etcétera, etcétera. No sé si me siguen escuchando porque me está marcando aquí que hay un problema de audio. ¿Sí, bien? Ok. Sí, sí se escucha bien. Muy bien. Están todos los indicadores que les estoy presentando y además pueden ver para cada indicador qué significa, ¿no? Cómo se calcula, qué se consideró para su cálculo, para que, pues, porque hay algunas cosas que se tienen que quitar cuando hacemos esta clase de indicadores. Aquí especificamos exactamente cómo lo sacamos para que puedan tener claridad de qué datos están viendo. En total, en este apartado de más indicadores, tenemos 310 indicadores que pueden ver para cada una de las manzanas, 85 de población, y bueno, ahí están todos, no les voy a decir todos, pero son 310 indicadores que pueden ver. Es importante que les mencione que algunos de ellos, en el caso de que sean muy desagregados, no se presenta el dato por temas de confidencialidad. Es decir, si hay una persona solamente que habla alguna lengua indígena, este dato no se va a presentar en los indicadores para evitar algún problema de que se identifique a esa persona, ¿no? O alguna persona con discapacidad o alguna persona de alguna religión particular. Si es muy poca población, no se presenta para evitar que pudiera, en el sentido de buscar cuidar la confidencialidad de los informantes. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué más? Como les decía, en el 2010 y ahora en 2020 lo repetimos, creamos 2 cuestionarios que son para ver el entorno donde se desarrolla la población. Lo que vimos hace rato, donde vemos el mobiliario urbano y las vialidades, es el cuestionario de entorno urbano. Y por otro lado tenemos el cuestionario de las características de las localidades rurales, que también está incluido en este inventario. Esta información eh, se capta a través de una persona que es de algún tipo de autoridad en la localidad y nos da una serie de indicadores que tienen que ver más, por ejemplo, en este caso con transporte público, la accesibilidad. Hay zonas del país donde, pues para llegar a una zona urbana no hay transporte eficiente, no hay transporte diario, no hay transporte en cualquier momento que tuvieran que moverse de un lugar a otro donde es posible que no se puedan encontrar algunos servicios, ¿no? Puede ser que no haya teléfonos, puede ser que haya algún problema social en la zona, o que falten alguna serie de telecomunicaciones, que falte algún tipo de actividad económica, etcétera, etcétera. Entonces, esta información de las localidades rurales también está incluida en una ficha para cada una de las localidades donde se presenta eh, esta información. En total, para las localidades rurales tenemos 160 indicadores que están todos ahí. Yo supongo que en algún momento les van a compartir la presentación, pero bueno, son todos estos indicadores sobre transporte. Si hay agua entubada en la zona, como les decía, puede ser que la vivienda esté muy bien, tenga todas las características adecuadas, pero si en el entorno no hay agua entubada, pues bueno, ese es un problema, ¿no? Que no haya saneamiento, ¿no? No sirve que una vivienda tenga un drenaje perfecto que
no sabemos a dónde va a dar o que no tiene a dónde ir, y una serie de cosas que tienen que ver con la localidad, con el entorno donde se desarrolla la población, donde vive la población. En este caso, la población que está en localidades rurales del país. Bueno, como parte de la información, o para darle contexto a esta información, pues es importante, o nos consideramos importante incluir algunos otros datos. En este caso, tenemos incluido el grado de rezago social generado por Coneval. Ese se genera cada 5 años a partir de la información del censo o de las encuestas que el INEGI realiza. Tenemos el grado de rezago social hasta nivel localidad, si no mal recuerdo, a nivel municipal, perdón, y bueno, se presenta para que también tengan un contexto de, sí, localidad, están las localidades urbanas, para que tengan un contexto de si bien puede ser que haya algunas zonas que puedan tener una falta de infraestructura o no, ¿no? Pues había zonas que haya falta de infraestructura, pero en general la localidad está bien o el municipio está bien, no tiene un rezago social alto o muy alto, sino que son algunas zonas que hay que atender. O al contrario, puede ser que algunas localidades tengan muy buena infraestructura, pero que el rezago social sea muy alto. Entonces, para poder como jugar o conjugar esta clase de datos, de información, es que incluimos estos datos dentro de la aplicación del Inventario Nacional de Vivienda. Y también metimos una cosa que genera la Comisión Nacional de Vivienda, que son los perímetros de contención urbana. Estos perímetros los genera CONAVI, Comisión Nacional de Vivienda, y se generan con un objetivo muy particular que es, eh, como los nombres indican, contener la mancha urbana. Es decir, en muchas ciudades han estado creciendo mucho hacia las orillas, y esto trae diferentes problemas para la ciudad. Por ejemplo, llevar servicios a una zona muy alejada del centro de la ciudad, incluir infraestructura como escuelas, como llevar el transporte público para allá. O sea, mientras la ciudad está más dispersa, obviamente atender a la población se vuelve más complicado. Y sobre todo si en medio, entre una zona, digamos, periférica alejada y la ciudad, hay una gran zona vacía, ¿no? Que pasa, que eso sucede. Los perímetros de contención urbana, pues, se crean para poder como fomentar la densificación de las ciudades. Es decir, que primero que si van a ir creciendo, crezcan cuando ya es necesario, que sean densas, que estén pobladas y que estén en entorno. Entonces, las zonas, por ejemplo, rojas, son el primer perímetro intraurbano, y es donde generalmente está los servicios, donde está la mayor parte de los servicios y los comercios que hay en la ciudad, digamos la zona más económicamente activa, y entonces donde están, por supuesto, las fuentes de empleo que la población puede tener en las ciudades. La zona verde es como el primer perímetro donde sí hay servicios, son los más cercanos, son las zonas más cercanas a las zonas de servicios, y donde primordialmente se espera que haya mayor crecimiento, y las zonas azules son como el límite externo, digamos, de las ciudades, donde se espera que crezcan las ciudades. Obviamente, el respetar estos perímetros para las constructoras de viviendas en el país tiene ciertos pues ventajas, vienen algunos subsidios que tiene la población que compra viviendas que se encuentran dentro de estos perímetros. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Que las ciudades sí crezcan, pero de manera ordenada, y no nada más ser una zona muy lejana que después sea demasiada inversión llevar todos los servicios hasta allá. Además de esta información,
Se incluyen datos que tienen que ver con la información geográfica del país, como, bueno, probablemente ustedes no sepan, pero a nivel mundial, el INEGI es uno de los pocos institutos en el mundo que tiene a su cargo la información estadística y la información geográfica. Son pocos países en donde esto sucede. Generalmente la geografía en muchos países la parte geográfica está encargada o es responsabilidad de alguna institución y la parte estadística de otra. Aquí tenemos la ventaja de que tenemos las responsabilidades juntas y entonces podemos incluir toda esta información y siempre tener la información estadística asociada a su espacio geográfico. Esto es lo que permite que tengamos estos sistemas, por ejemplo, ¿no? Sabemos a qué espacio geográfico pertenece cada vivienda, qué espacio geográfico está la población, podemos asociarla de una manera clara y nos permite tener estos sistemas que en muchos otros países sería muy complicado construir. Y bueno, además aprovechamos la información que no tiene que ver con estadística, sino con, por ejemplo, aquí están viendo zonas arqueológicas, zonas culturales, zonas protegidas, pero también podemos ver cosas de hidrografía, de ríos, cómo son los climas en las diferentes partes del país, cómo son la tierra, cómo es el suelo, ¿no? Para cada una, si hay vegetación, cómo es la hidrología, cómo la geología, y demás. Y esto justamente para también tener un poco más de visión de cómo está la población en este país. Como lo comentaban al principio, esto justamente lo que busca tener es que la estadística que a veces vemos en cuadritos o en gráficas y que sabemos leer porcentajes y sabemos cuánta población está en cada lugar o en cada estado, podemos verlo a través de un tabulado, de una gráfica que podamos ver esto, pero ya reflejado sobre nuestro país, cómo se ve el país a partir de la información estadística y a partir de la información geográfica que tenemos. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de las pendientes del terreno, eh, que esto es básicamente pues, qué tan planito o no tan planito está el país. Aquí pueden ver, por ejemplo, que hay zonas que si ven más o menos y si más o menos se acuerdan de sus clases de ciencias naturales de la primaria, no sé si todavía existan, ahí están la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, por ahí más o menos donde se ven las grandes pendientes de terreno, es donde, en donde podemos encontrar más las sierras y bueno, hay zonas ya más planas, como por ahí del lado de Yucatán, del lado de Mérida, donde el terreno es mucho más plano. Entonces, eh, incluye estas cosas para que podamos ver en qué tipo de territorio vive la población. Eh, y bueno, otra cosa que también tenemos, que incluimos como parte de la información estadística en este inventario, es una cosa, no recuerdo si ya tuvieron la presentación del NUE, del Directorio Estadístico de Unidades Económicas, pero bueno, como es importante saber qué clases de servicios hay cerca, si hay una tienda, si hay un Oxxo, si hay una papelería, si hay una escuela cerca de donde vivo o donde voy a vivir a lo mejor, incluimos la información de unidades económicas proveniente del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que se crea a través de los censos económicos que también hacemos aquí en el INEGI. Entonces, esta información nos permite saber para algunas zonas y qué clase de servicios y unidades económicas hay que nos pudieran ser de utilidad. Bueno, eso es básicamente, digamos, la presentación que les quería mostrar. Vamos para ya ir más sobre
para ir más sobre ya lo que hace el inventario, vamos a entrar. Entonces, no sé si en los otros talleres ustedes fueron haciendo el ejercicio o no, pero voy a ir mostrando un ejercicio del inventario y entonces, para que más o menos vayan viendo cómo está para que lo vayan no sé si lo están así, lo están haciendo aquí también con nosotros. No sé si alguien me puede comentar. ¿Qué se puede hacer, Alain? Nada más una pregunta. ¿Necesitan algún material los participantes? Solo necesitarían acceso a internet. Ah, entonces yo creo que sin tema. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio y para empezar, digamos, desde donde ustedes tendrían que entrar, lo primero que vamos a hacer es vamos a entrar a la página del INEGI. Entramos a la página del INEGI y lo primero, para encontrar este sistema del Inventario Nacional de Viviendas, vamos a ir aquí al apartado de sistemas de consulta. Y en el apartado de sistemas de consulta van a ver aquí en la parte de geovisores, en la tercera columna, está el Inventario Nacional de Viviendas. Entonces entramos aquí en inventario. Esta es la pantalla que más o menos habíamos estado viendo, del Inventario Nacional de Viviendas. Y bueno, como les comentaba, pues aquí se encuentran todos los datos. Aquí están las capas activas de entidad, municipio, localidad, la división geoestadística, que incluye, además de los ya mencionados, están las áreas urbanas, las áreas rurales no manzanadas, AGEPs urbanas, manzanas, vialidades. Si se dan cuenta, en este nivel hay algunas cosas que están deshabilitadas. Por ejemplo, para el marco geoestadístico, está deshabilitada la parte, pues casi casi que desde municipal para abajo nos están inhabilitados. Eh, para, Voy a hacer algo, lo primero que voy a hacer es que voy a dejar fijo este menú porque si no, va y viene y luego para mostrarlo es un poco complicado. Entonces, para dejarlo fijo, me dan aquí en el candadito que está aquí en la parte superior derecha y entonces el menú se queda fijo y ya lo pueden estar viendo para poder jugar con todos sus elementos. Bueno, cada uno de estos elementos están inhabilitados en este punto porque solo se habilitan conforme vamos haciendo zoom. De hecho, si se dan cuenta y si lo ponen encima, cada uno de estos, ponen el mouse encima de estos textos, les dice, aquí por ejemplo, se necesita un nivel de zoom 12 para visualizar, se necesita un nivel de zoom 12 y así para cada uno de estos les dice a qué nivel se empiezan a ver. Si yo me empiezo a acercar, por ejemplo, aquí a la Ciudad de México, empiezan a habilitarse. Aquí ya, por ejemplo, ya tengo habilitadas las vialidades. Y me acerco un poco más. Ya me habilita las áreas rurales y AGEPs urbanas. Entonces, mientras más me voy acercando, más elementos voy a poder ir viendo, ¿no? Aquí ya están casi todos. Entonces, yo puedo prender, por ejemplo, las AGEP. No, creo que no tiene mucho sentido para ustedes. Las áreas geoestadísticas AGEP, significa área geoestadística básica, son particiones que generamos aquí en el INEGI con temas de control operativo primordialmente, pero lo ha retomado algunas instituciones como Coneval, la Comisión Nacional de Evaluación, para hacer algunos indicadores a ese nivel de desagregación. Por eso es que los incluimos. Pero puedo prender la capa de manzanas y ahí se ve el trazo de las manzanas. Es decir, vemos la imagen satelital, pero si habilito las manzanas, veo el trazado de las manzanas que tenemos nosotros en nuestro marco geoestadístico, en nuestra cartografía de INEGI. Entonces, pues si lo ven, básicamente empalma perfectamente con la imagen satelital.
casi perfectamente. Siempre hay algún nivel de error entre la imagen y la capa de manzanas, pero bueno, aquí pueden ver cada una de estas manzanas tiene estas son las claves geográficas de la manzana, la clave con la que nosotros identificamos a cada una de las manzanas del país. Entonces, cada una de estas manzanas tiene su propia clave y podemos prender la capa de vialidades si queremos saber, por ejemplo, aquí este es Avenida Insurgentes, aquí está la calle, no sé qué calle es esta, calle San Marcos. Bueno, cada una de las vialidades que queremos. Obviamente, mientras más capas vamos habilitando, puede de repente parecer un poco, de repente encimarse las cosas y por eso es que existe la opción de ir apagando y prendiendo, ¿no? Para ir viendo cada uno de los elementos que nos sirva. Bueno, entonces, esto es respecto al zoom. Ya como les decía, tenemos, esta es la capa, digamos, que tiene que ver con el marco geoestadístico. Ahora está la capa que tiene que ver con el Inventario Nacional de Viviendas. Nuevamente, están deshabilitadas las opciones hasta que no estemos a un cierto nivel de zoom. Me voy a acercar, por ejemplo, ahorita escuché que creo que primordialmente esta reunión tiene que ver con el campus Lerma. ¿Entendí bien? Entonces ahorita me voy a acercar ahí a la zona del campus. Pero mientras voy a acercarme aquí a donde sea para ir viendo algunas de las funciones. Por ejemplo, ya que me acerqué a un zoom suficiente de 17, de 16, aquí está, puedo prender cada uno de los indicadores que les decía. Entonces aquí prendo y me dice, para cada manzana, ¿cuántas población hay en total? Puedo acercar más por si me interesa una manzana en particular y veo para cada una de las manzanas cuánta población hay, cuánta población es femenina, cuánta población es masculina, los grandes grupos de edad, ¿no? El promedio de escolaridad en cada una de estas manzanas son 11 años, 10 años, ¿no? Ahí se ve cuántos años más o menos. Aquí en estas zonas, por ejemplo, podemos ver que hay mayor promedio de escolaridad que por este lado, donde está un poquito más bajo. Esta clase de cosas son las que podemos ir como jugando y analizando de los datos. Nos dice cuántas viviendas hay en cada una de las manzanas. Y bueno, el promedio de ocupantes por vivienda, que es un indicador que también nos puede decir el nivel de hacinamiento. ¿Qué tantas personas viven en cada vivienda de estas manzanas? Entonces, bueno, podemos ir viendo esos datos. A mí, la verdad, a mí una de las cosas que más me gusta en particular es este tema de la infraestructura, porque nos da un panorama muy claro de cómo están las ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí la Ciudad de México, pues creo que no tiene mayor tema en cuanto a recubrimiento de vialidades. Sin embargo, sí podemos encontrar algunas por acá hacia el sur de la ciudad, donde hay zonas donde hay manzanas, donde no hay vialidad, donde no hay recubrimiento en las calles, ¿no? A pesar de que podríamos pensar que la Ciudad de México, casi que todas las calles pueden tener pavimento, podemos ver que, como les comentaba hace rato, en las orillas siempre hay alguna zona donde no existe esta clase de servicios, ¿no? Y es un panorama súper amplio, súper general. De una vista puedo ver todo esto. Las rampas para sillas de ruedas es otro indicador que me gusta ver muy seguido porque pues nos damos cuenta de que no hay rampas para sillas de ruedas en esta ciudad, pero no solo en esta ciudad, en este país. Eh, si ven, más bien como hacia estas delegaciones, delegación Benito Juárez, aquí en Autónomo un poco menos, pero hay muchas otras en donde es completamente ausente el tema de rampas para sillas de ruedas, lo cual es un tema importante para el tema de movilidad pues ya estamos en el Estado de México, esto no es Aguascalientes, pero es importante, ¿no? Por el tema de la movilidad de la población. Aquí Estado de México, de hecho, aquí está Naucalpan, aquí está Tlalnepantla, donde
pues hay menos. La Ciudad de México tiene un poco más de presencia de rampas para sillas de ruedas que en el Estado de México, donde sí podemos ver aquí en la zona de Catepec, donde es, hay menos, pues no hay. Y la idea justamente de estos indicadores y este sistema es que lo puedan ver así. Hay, eh, em, el promedio escolar está dado en años de estudio, pregunta aquí Rafael Moreno. Sí, el promedio de escolaridad está en total de años a partir de la primaria. Es el promedio de años estudiados a partir de primaria. Con eso sacamos el promedio de escolaridad. Y bueno, así podemos ver cada uno de los indicadores del entorno, digamos, verlo de más lejos nos da un panorama más amplio de cómo están las ciudades. Y ya si queremos enfocarnos como en un tema particular, en una zona o algo así, podemos acercarnos y ya entonces ver no solo si hay o no hay pavimento, sino también, bueno, y cuánta población hay ahí, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre, por ejemplo, si quiero ver rampas para sillas de ruedas, que si bien no todas las discapacidades en el país son motoras, pero podría verlo respecto a la población con discapacidad, ¿no? O sea, aquí tenemos población con discapacidad en una manzana donde no hay rampas para sillas de ruedas, lo cual viene a ser un tema. El chiste es que, digamos, ya cuando empiezan a picarle diferentes indicadores, les pueda dar alguna luz. Alguien pregunta si se puede generar un mapa por colonias asociada a la variable disponibilidad de tubería de agua. No sé si se refiere al drenaje. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el drenaje. Colonias no tenemos aquí, no tenemos una capa de colonias porque, bueno, en este momento estamos todavía trabajando con algunos gobiernos para poder generar. Finalmente, las colonias es un tema más de los municipios y de los estados, entonces es algo que tenemos que trabajar con ellos en conjunto, pero sí podemos, por ejemplo, o sea, aquí, por ejemplo, sabes cuánta población. Ahora, podríamos, por ejemplo, no sé si tienes un área de interés en particular o alguien tiene un área de interés para estudiar, ya me acerqué mucho, perdón. Podemos generar una, pues lo que decía hace rato, ¿no? Un polígono. Entonces, por ejemplo, podemos tomar esta zona de aquí. Bueno, este es un polígono cuadrado. Este, pero vamos a hacer un polígono como un poco más personalizado. Vamos a ver qué hay aquí en este pedacito de manzanas, ¿no? Consultamos. Y aquí me dice, por ejemplo, en estas manzanas que seleccioné, que tocó mi polígono que dibujé, en estas manzanas lo que sí te puedo decir es que hay un total de 1,285 viviendas particulares habitadas, de las cuales todas tienen drenaje, todas tienen servicio sanitario, todas tienen electricidad, todas tienen algún recubrimiento en el piso de su vivienda y en promedio hay 3 ocupantes por cuarto en esas viviendas, ¿no? En total, hay esta población, la mayoría, por ejemplo, la mayor parte de la población o la mayoría están entre los 30 y 59 años y hay 97 personas que reportaron tener alguna discapacidad y bueno, ya además
como dato adicional, pues algunos establecimientos económicos que hay ahí, ¿no? Eso es lo que se puede hacer para algunas zonas del país. Aquí, miren, por ejemplo, puedo descargar este mapa que tengo aquí atrás y además puedo descargar algunas de las capas que están aquí para visualizarse. Se pueden descargar aquí, ¿no? El de nube, de accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. Bueno. Pero bueno, aquí está el mapa, lo puedo bajar en un PDF y luego ponerlo ahí en algún lugar donde ustedes estén haciendo algún artículo o algo y pues ya nada más con estos datos, perdón, con los datos que ya perdí, ponerle los datos que tenían ahí para poder tener. Es posible visualizar los años de escolaridad por código postal. En este momento no tenemos tampoco códigos postales. Los códigos postales los genera Cepomex. No tenemos indicadores generados a ese nivel. eh, y de hecho, este sistema en particular, ahorita, si se dan cuenta, déjenme sacarlo aquí, pues es otro polígono para que este, en este momento tiene 28 manzanas. En este momento no está mostrando los datos de promedio de escolaridad, porque hacer el promedio de escolaridad para los polígonos personalizados no es fácil. ¿Por qué? Porque este sistema no tiene Generar estos indicadores al vuelo sería muy pesado para el sistema. Entonces, todo lo que tiene que ver con promedios no lo presentamos para los polígonos justamente porque hacer el cálculo al vuelo haría que se quedara ahí un rato procesando. Recordemos que en el país hay bueno, en el 2020 había 126 millones de personas. Procesar en línea una base de datos de 126 millones de personas, pues nos quedábamos aquí 2 horas viendo procesar el dato y no generarlo. Entonces, en este momento no lo tenemos generado tal cual, porque si no tendríamos que sacar el promedio de promedios y pierde un poco el sentido. Pero lo que sí se puede hacer, digamos, si les interesa datos por código postal, es que lo que se puede hacer es cruzar la información del marco geoestadístico nacional con la información de Cepomex para identificar qué manzanas pertenecen a cada código postal y hacer una estimación con el total, con los datos por manzana de cada una de estas, de estos datos. Ok. Por aquí, pero con un poquito de generador rápido, digo, para ir solventando lo que va saliendo. Bueno, eh, ¿qué más podemos ver aquí? Bueno, ya vimos entonces, por ejemplo, los polígonos que podemos hacer para cada uno de los casos. Voy a mostrarles, por ejemplo, aquí, digamos, la verdad es que fui un poco tramposo y entonces busqué en qué manzana se encuentra cada uno de los campus de la UAM. Entonces tengo aquí, por ejemplo, el del Lerma no tiene una manzana. Me dicen que no tiene, no está manzanado el campus de Lerma, no tiene una manzana asignada. No creo.
Ok, pues es el único que no traigo, así que les voy a enseñar otro que sí tenga la manzana. Si no, ahorita en lo que lo busco, les voy a enseñar, por ejemplo, el campus de... Ah, bueno, ¿y qué más tenemos aquí? Tenemos, bueno, como ya vieron, tenemos los polígonos personalizados que se pueden hacer para cada uno. Puedo poner un polígono circular donde yo digo, bueno, qué hay aquí, de aquí a acá? Y entonces me va a dar todos los datos de todas las manzanas que están que tocan ese polígono, incluso los de las orillas. Y ya me dice que en ese polígono hay 1020 manzanas en lo que seleccioné. Me dice las características del entorno al respecto, el total de viviendas, el total de población y, bueno, la población por grupos de edad. Eh, mm, bueno, ahora, los datos, perdón, fue un dato que pueden ver a nivel de un polígono, pero también pueden ver para una manzana en particular, ¿no? Por ejemplo, yo selecciono aquí el icono de manzana, selecciono una manzana que me interese y entonces me da los datos de esa manzana. Me da la clave geográfica, esto está en la Ciudad de México, en el municipio de Benito Juárez, es la manzana 8 y ahí me dice que hay 227 viviendas y bueno, sus porcentajes, el promedio de ocupantes por vivienda, la infraestructura que hay, en general la infraestructura vial es buena, el alumbrado público también, todo el acceso, no hay zonas de acceso restringido, no hay puestos ni fijos ni fijos. Y esta información la puedo descargar en un CSV que puedo abrir y entonces puedo ver los datos de esa manzana en pues en un Excel que podamos, es un CSV, nada más lo voy a poner en columnas. Y ahí está, ¿no? Los datos que estaban en la ficha, aquí están, que es la clave geográfica, los totales de viviendas y de población, qué hay en las vialidades, si en todas las vialidades hay recubrimiento, si no hay ciclovía ninguna, todos estos datos que puedan utilizar ya para algún otro tipo de análisis que estén haciendo. Eh, bueno, las capas ya las habíamos visto. Y aquí está la parte de más indicadores que les comentaba hace ratito, en el que pueden ver, déjenme ver un poco de zoom porque a lo mejor no se veía tampoco en el otro, pero pueden ver una serie de muchísimos más indicadores que de los que se mostraban en la ficha. Como les dije, hay algunos indicadores que cuando la población es muy pequeña no se muestran por temas de confidencialidad, pero bueno, tienen acceso a todos estos datos para cada una de las manzanas del país, promedio de hijos nacidos vivos, población nacida en otra entidad, eh, cuánta población por grupos de edad, hablante de lengua indígena, afrodescendientes, etcétera, etcétera, con servicios de salud, sin servicios de salud. Y en este apartado de más información es donde les dice cómo se calcula, ¿no? Población sin afiliación, bueno, que de acuerdo con el cuestionario del censo no tenían servicios. Afiliada es que reciben servicios de el IMSS, ISSSTE, Pemex, etcétera, etcétera. Aquí, con estos datos, y si ustedes tienen, por ejemplo, el cuestionario del censo a la mano, que también está disponible en la página del INEGI, pueden saber bien de dónde viene cada uno de estos indicadores que les estamos
que se presentan aquí en este apartado. Ok, entonces, además, para cada localidad urbana, puedes dejar un poco para, no voy a apagar esto para hacer un poco más rápido porque está muy pesado. Por ejemplo, aquí, perdón, es que está un poco, estamos aquí compartiendo. En estos puntitos, en estos cuadritos que se muestran ahí, se presenta un resumen de la localidad urbana en donde estamos ahorita viendo pues observando los datos en esta localidad urbana que es Ciudad Nezahualcóyotl, por ejemplo. Tenemos estos, cuántas manzanas tienen recubrimiento de calle en todas sus vialidades, cuántas tienen rampas para silla de ruedas. Un resumen, digamos, de toda la localidad, las características de las viviendas que hay ahí y las características de la población que ahí reside también. Aquí, por ejemplo, si bien no lo tenemos por código postal o por colonia, sí en este caso podemos saber para una localidad en particular cuál es el promedio de escolaridad, cuál es el grado, perdón, el promedio de ocupantes por vivienda, por cuarto y por vivienda, ¿no? Entonces, aquí este nivel de cada una de las localidades sí lo podemos saber. Y además, déjenme ir hacia acá, hacia lo que les comentaba hace rato sobre las localidades rurales. Esas son todas las localidades rurales. Si ven, la verdad es que la mayor parte de las localidades en este país son rurales. De hecho, el 96% de las localidades que existen en el país son rurales. Las urbanas son muy pocas, pero mucho más grandes. Las rurales son muchísimas, pero pequeñas. Entonces, aquí los datos para una localidad rural es, por ejemplo, aquí en Nicolás Romero, en esta localidad Ranchería Los Duraznos, podemos ver que hay, por ejemplo, podemos ver que no hay transporte público, podemos ver que no hay agua entubada en esa localidad, podemos ver que no hay disponibilidad de drenaje ni de limpieza no hay alumbrado público, no hay infraestructura prácticamente, ¿no? No hay comercio. Prácticamente no hay nada. Vamos a ver cuánta población vive aquí. Hay solamente 13 personas que viven en 22 viviendas, ¿no? Y además en esta localidad tiene 40%, bueno, 40% más de su población es hablante de lengua indígena. Entonces, esta localidad con una gran cantidad de población hablante de lengua indígena carece de muchos servicios, si no es que no tiene ninguno. Eso también lo podemos ver a partir de estos elementos. Tenemos, como vieron en la presentación, la parte de rezago social de Coneval, donde también de primera mano podemos ver, incluso a nivel nacional primero, cómo se encuentra el tema de rezago social para cada una de las entidades del país. Si se van acercando hacia alguna entidad, pueden ver aquí ya más a nivel, bueno, por ejemplo, Ciudad de México. Para la Ciudad de México pueden ver cómo están cada una de las 16, ¿cómo se llaman? Demarcaciones territoriales. En general no hay rezago social ahí, pero aquí tenemos, por ejemplo, en la zona ya hacia el Estado de México. Aquí tenemos algunas con alto, muy alto grado de rezago social, con medio,
Bueno, podemos ver de una manera muy rápida cómo están estas zonas y si queremos tener un poco más de detalle, nos vamos acercando y entonces vemos un poco mejor la desagregación, ¿no? Por ejemplo, si bien aquí todo el municipio tenía un alto grado de rezago social, bueno, las cosas, hay zonas aún que tienen bajo o muy bajo grado de rezago social. Y bueno, aquí podemos buscar si ustedes conocen alguna, por ejemplo, alguna vialidad o alguna manzana, inclusive, alguna localidad que sea de su interés, la podemos buscar directamente aquí. Por ejemplo, voy a buscar, se me ocurre una vialidad donde se encuentra, por ejemplo, el plantel Xochimilco, que está en Canal de Miramontes. Entonces le pongo aquí en este buscador Canal de Miramontes, pongo buscar y me dice que hay 159 vialidades con ese nombre. Este, está calle 2, calle Avenida Prolongación Canal de Miramontes. Me voy a ir a esta, no sé bien cuál es dónde es donde está la universidad, pero si no, ahorita la busco. Bueno, y aquí me dice la vialidad, dónde está. Y de hecho me está marcando, si ven ahí en los numeritos, me está marcando cuáles son, qué unidades económicas hay por ahí. Si yo le doy aquí alguna unidad económica, me dice que aquí hay un cajero automático Multiva, por ejemplo. Aquí en este lugar hay un Perfume Gallery. Y en esos que tienen muchos números, seguramente es porque es una plaza comercial. Entonces le doy en el numerito, me despliega una gran estrella. Aquí me dice que hay ropa de dama, porque aquí es un tiambazar. eh, Pericuapa parece. Y aquí les dice cuánto que hay en estas ventas de celulares, todo lo que hay en este punto donde tiene el 101. Yo en particular me puse a buscar la manzana donde se encuentra, por ejemplo, este plantel Xochimilco. Entonces aquí voy a poner la clave de la manzana y me voy a ir directamente a él aquí está. Entonces, esta es la manzana donde se encuentra el plantel Xochimilco de la UAM. Supongo que es este de acá. Ustedes seguramente lo conocen mejor que yo. Eh, ¿Qué podemos saber? Bueno, sabemos que en esa manzana hay 180 viviendas particulares habitadas. Sabemos que el promedio de habitantes por viviendas es 2,59. Sabemos que todas las calles tienen recubrimiento, que en algunas de ellas hay rampas para sillas de ruedas, paso peatonal, que no hay ciclovía ni ciclocarril, o al menos en el 2020 no había en esa manzana. El alumbrado público, vamos a aprender, este alumbrado público tiene una particularidad y es que muestra solamente la presencia de un lado de la vialidad. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, de este lado, en general están verdes, todos los salvo en algunos espacios, no, están amarillo. Aquí, por ejemplo, parece que no hay alumbrado público, pero seguramente bueno, no seguramente, esta línea verde me indica que de este lado está el alumbrado, que ayuda a alumbrar toda esta vialidad. Este, vamos a ver tantito esto. Eh, Aquí está en verde, hay alumbrado público en este entorno. En todo el entorno de la manzana, donde está la UAM Xochimilco, hay alumbrado público. Bueno, aquí está el resumen, pero lo podemos ver desde otro punto de vista. Podemos ver cada uno de estos indicadores a nivel manzana o vialidad. Si hay un letrero, si hay letreros con los nombres de las calles, teléfonos públicos,
De hecho, podríamos ver inclusive, si yo quisiera un dato que de lo que hay alrededor, más o menos como en un área de influencia de la UAM, por decir, porque quiero saber qué hay en sus alrededores. Bueno, por ejemplo, en ese polígono que incluye a estas manzanas que están alrededor de la UAM, que podría considerarse como una especie de área de influencia. Pues tenemos 43 manzanas con estas características del entorno, con 1,800 viviendas, 4,630 personas y todos estos establecimientos económicos en el entorno. Eh, Déjenme ir a otra manzana. Yo no conozco todos los planteles de la UAM. Voy a ir a la de Azcapotzalco. Aquí está. Esta es la manzana donde se encuentra la UAM Azcapotzalco. Aquí podemos ver nuevamente, ya la perdí, es aquí. Pero podemos ver qué hay en el entorno, ¿no? Si hay recubrimientos de calle, si en las vialidades hay recubrimiento de calle, si hay rampas para población, bueno, para sillas de ruedas, eh, pasos peatonales, banquetas, guarniciones, ciclovías y ciclocarril. Aquí parece que sí hay ciclovías. No, no hay ciclocarril. Y bueno, otra vez la presencia de alumbrado público. Es decir, con esto podemos ver más o menos cómo están las inmediaciones de cada uno de los planteles y les puede, bueno, de eso o de lo que ustedes quieran, hacer como esta clase de análisis de ciertas zonas donde puedan encontrar, o donde quieran saber qué hay, ya sea en su colonia, como decían, las inmediaciones de la UAM o alguna otra cosa. No sé si hay alguna duda. Ya no estoy viendo ahorita la Metepec, Estado de México. ¿Quieren ver Metepec, Estado de México? Supongo que a eso se refiere David. Vamos a ver Metepec. Voy a buscar así porque es más fácil. Aquí está el municipio de Metepec en México. Bueno, aquí nos va a mostrar un pequeño resumen, ¿no? La mayoría de población son mujeres, 52,1. En Metepec, esta es el total de manzanas que tienen recubrimiento, que tienen rampas, en todo el municipio. Es un resumen municipal. Y bueno, el nivel de rezago social es muy bajo. Vamos a ir a ver Metepec. Aquí está. Es un poco más, está más saturado esto porque obviamente Metepec es una zona mucho más densamente poblada y hay muchas, están todas las zonas, todas las unidades económicas, pero básicamente está aquí. Metepec, ahí está cómo se ve, por ejemplo, el tema de recubrimiento de calles, cómo está el tema de rampas para sillas de ruedas. Hay muchas zonas donde al menos una de las vialidades tiene alguna rampa, pero hay muchas zonas donde no hay. Pasos peatonales en general hay. eh, Esto es como una visión general. No hay ciclovías o no había en el 2020 ciclovías no sé por qué me está prendiendo este ciclocarril. Hay algo raro aquí.
Tampoco había ciclocarriles en las vialidades. En general, creo que el alumbrado público, eh, les digo que este es porque tomo en cuenta la manzana de enfrente, si es que hay o no hay alumbrado público. Vamos probablemente a actualizar este indicador para para considerar la vialidad y no el frente de la manzana. Aquí es si hay algún letrero con el nombre de la vialidad. Teléfono público está por un tema de infraestructura que en su momento era como a lo mejor un poco más importante, pero si se dan cuenta, y bueno, creo que no necesitan ver este sistema para darse cuenta, cada vez hay menos teléfonos públicos, ya no hay teléfonos públicos en las calles, pero bueno, tenemos este dato por si era de utilidad. Árboles, casi no hay árboles en las vialidades de las grandes ciudades. Realmente es poca la vegetación que se presenta. Y aquí tenemos drenaje pluvial, el transporte público. No sé si haya puestos semifijos. No hay. Aquí está en rojo, pero no, eso significa que no hay en general puestos semifijos ni puestos ambulantes en esta zona. El grado de rezago social, bueno, es muy bajo, no hay rezago social en, en Metepec. Y esos son como bueno, MSG, pero estos son los perímetros de contención urbana, que es donde, por ejemplo, aquí está Toluca, donde hay más, donde están la mayoría de los servicios y los comercios y las fuentes de empleo dentro de las ciudades. Este, y bueno, pues ese es como más o menos, no sé si quedó claro. Bueno, me voy a ir nada más para ver las demás capas, porque esto tiene que ver con los temas de relieve, por ejemplo. Déjenme apagar esto del inventario para verlo más claro. Los mapas que tienen que ver, por ejemplo, con eh, los sitios de interés. Por ejemplo, aquí hay zonas arqueológicas. Déjenme zona arqueológica. Por ejemplo, aquí está en la zona arqueológica de Ciénegas del Lerma, no la conozco. Pero no es una zona protegida. Voy con zonas arqueológicas nada más para. Aquí está Teotenango, por ejemplo, tampoco conozco, pero aquí está la zona, dice que es una zona arqueológica de Teotenango. Podemos ver qué hay alrededor de esta zona arqueológica, por ejemplo, en temas puede ser algo más fácil. Voy a tomar un círculo que va desde la zona central, digamos, en esta zona. Y entonces puedo ver que hay alrededor de esa zona arqueológica de Teotenango, ¿no? Esto, por ejemplo, también puede ser útil, no necesariamente en el tema de zonas arqueológicas, sino más bien, por ejemplo, en el tema de volcanes, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, un volcán, no había que ver tantos volcanes.
Aquí, por ejemplo, tenemos el volcán, el Iztaccíhuatl. Podríamos a lo mejor medir, si fuera de interés, qué pasaría si este volcán hiciera erupción. No sé qué tanta distancia cubra una erupción volcánica, pero bueno, podemos ver qué hay alrededor, ¿no? Aquí tenemos un perímetro de 36 kilómetros. Yo no sé si esa sea un área que pueda tener repercusiones o no, pero no hay viviendas ahí. Pero bueno, esto otro volcán o un área más amplia, pero bueno, la idea es, si hay un volcán activo, podríamos con esto identificar cuáles son las posibles a la población que pudiera estar pues en peligro por una erupción volcánica. También tenemos las zonas de humedades potenciales, que es, no, perdón, estamos. Zonas sujetas a inundación. Esto está calculado más o menos con curvas de nivel y lo que muestra es pues justamente como su nombre lo indica, cuáles son las zonas donde posiblemente pudiera darse alguna inundación en caso de que hubiera, pues como ahorita que no sé cómo estén allá, pero aquí está lloviendo muchísimo. Y entonces nos podría dar una cierta luz de qué población podría estar en riesgo ante una posible inundación en estas zonas, ¿no? Tenemos en total 3 manzanas solamente alrededor, pero hay 382 viviendas con 1,223 personas que viven ahí y que podrían estar en riesgo entre una inundación. El de NUE, como ya les había dicho, es el Directorio Nacional de Unidades Económicas y es donde pueden ir viendo cada uno de los tipos de servicio que hay en las inmediaciones de las manzanas. Y por último, si ustedes quisieran hacer un análisis particular, el sistema permite subir alguna capa adicional, un KML o un shape que pueden poner aquí y entonces visualizar cómo, cómo se vería, cómo se vería no se pueden como cruzar, pero sí se pueden mostrar aquí y pueden ver, por ejemplo, lo que decían de códigos postales, podrían subir la capa de códigos postales aquí y ver. Ese dato lo contiene el Atlas Nacional de Riesgo, Magnitud de Erupciones, nos comenta Rafael Moreno. Este, eh, bueno, aquí podrían agregar una capa en la que a ustedes les pareciera interesante, como la capa de códigos postales. Déjenme ver si tengo una aquí más o menos para que vean cómo se ven. A ver, miren, voy a agregar. La capa de códigos postales, pues aquí está un tamaño. Entonces la agrego. Vale.
Me está haciendo quedar mal esto, a ver. Ah, es que puse la Ciudad de México, perdón. Aquí están esos son los códigos postales de la Ciudad de México. Este contorno rojo delimita cada uno de los códigos postales de la Ciudad de México y entonces si quieren sacar en particular un dato de algún código postal, lo pueden hacer a través de alguno de los polígonos que tenemos disponibles aquí. Por ejemplo, voy a sacar este código postal que no sé cuál es, pero en ese código postal tenemos esta información, ¿no? Hay 62 manzanas con todos estos datos de recubrimiento, de sillas de ruedas, 5,000 viviendas con 11,000 personas que residen ahí, la mayoría con viviendas con piso diferente de tierra, con energía eléctrica, servicio sanitario y drenaje. Esa es la forma con la que podían a lo mejor cruzar la información que les interesaba. Hace rato preguntaban de los códigos postales. No existe el dato por código postal, pero si les interesa alguno lo pueden sacar a través de este empate, digamos, de información. Y bueno, pues básicamente es lo que les quería platicar. Espero no haberlos aburrido mucho con este tema. Creo que lo que más les va a dar es que ustedes pudieran entrar, empezar a jugar con los datos, a sacar información que a ustedes les parezca interesante. Y bueno, si tienen alguna duda o más, pues aquí estamos, o si no, que nos la hagan llevar a través de correo. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, maestro Alain. Gracias por su exposición y sobre todo muy interesante la descripción de este sistema que creo que, pues, la verdad es que tiene mucha información muy importante y a nivel muy específico. Pues todavía tenemos unos minutos. No sé si alguna persona integrante de este curso quisiera hacer algún comentario para ir cerrando la sesión. Si es así, le pedimos que levante la mano y con mucho gusto le damos la palabra. Bien. Rafael, ¿levantaste la mano? Rafael Moreno. Hola, ¿qué tal? No, pero pensaba hacerlo. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante, por favor. Eh, Súper interesante toda la información que nos han proporcionado. Me preguntaba si respecto de la calidad de la vivienda que se ha mencionado, que por algunos motivos no se habla, pero en cuanto a la vulnerabilidad que se encontraran en, no sé, en zonas inestables por laderas, eh, cerca de presas, algún riesgo al que estuvieran expuestas. No vi alguna capa y estuve navegando en ella. ¿Hay algo al respecto en esta base de datos, No, amplísima? así tal cual como mencionar el tema de riesgos, no. O sea, población en riesgo por no. Lo único que mostramos, lo único que tenemos incluido, como les mostraba ahorita en la parte, es el tema de curvas de nivel, el tema de zonas sujetas a inundación, pero digamos, este sistema no tiene ese tema, esa clase de vulnerabilidades porque finalmente nosotros como INEGI no lo determinamos. Eso lo determina a lo mejor como la Senapred. Senapred, y Senapred es muy cuidadoso con su información. Hay cosas que no nos comparte tan fácilmente justamente porque son temas de riesgo, ¿no? Lo que tenemos aquí, por ejemplo, y a una cosa que es importante en el tema de vivienda y que incluso en algunos casos puede, pues,
Bueno, no puede. Es una condición que se revisa para la obtención de un crédito hipotecario, por ejemplo, es el tema de las fallas geológicas. Eh, para que una vivienda pueda ser sujeta de crédito, por ejemplo, del Fobiste o del Infonavit, tiene que estar lejos a cierta distancia de alguna falla geológica. Entonces, por ejemplo, aquí, no sé, en otras entidades, sí estoy seguro que en Aguascalientes hay varias, déjenme mostrarles. Maestro Pedro, ¿pudiera compartir su pantalla? Sí, 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 déjenme comparto para que andaba buscando, pero en Aguascalientes, por ejemplo, ay, perdón. Ya ven, ¿verdad? Listo. Ok, en Aguascalientes hay, aquí por ejemplo en la parte de mapas adicionales tenemos las fallas geológicas. Entonces, por ejemplo, aquí en Aguascalientes particularmente hay una gran falla que se alcanza a ver, bueno, que se ve aquí. Esta falla geológica es una de las que en su momento pueden ser determinantes para la obtención o no de un crédito de vivienda. ¿Por qué? Pues porque justamente es más factible que una vivienda que se haya construido ahí o cerca de la falla, pues pueda tener alguna afectación derivada de la falla, ¿no? Este, esta clase de cosas sí, por ejemplo, acá tenemos otra falla que es más o menos grande. En Aguascalientes está esta falla y aquí hay varias otras que son, pues que si la ciudad tuviera que crecer hacia este lado, pues estas fallas pueden ser un tema importante para pues desde la construcción de vivienda, pero también para la adquisición de la misma. Esta clase de cosas son las que podemos tener. Lo de decir los volcanes, pues podemos ver dónde están. Las zonas sujetas a inundación, aquí no tenemos. Están las presas y los cuerpos de agua. Está muy lento ahorita. Mira, por ejemplo, aquí tenemos, eh, déjame parar. Las presas que hay alrededor de la ciudad, los cuerpos de agua, que también se encuentran aquí. El Cedazo, por ejemplo, este es un parque que está aquí cerca, que recientemente entonces ese cuerpo de agua en días pasados, se desbordó debido a las lluvias. Entonces, aquí a lo mejor si bien no tenemos los datos del Atlas de riesgo, aquí, tal cual, sí podemos tener una idea, perdón, de qué qué pudiera verse afectado ante un desbordamiento, ¿no? Por ejemplo, lo que está ahí alrededor del Cedazo, hay 225 manzanas con 7.200 viviendas. Más o menos esta zona fue bueno, más bien fue la zona de abajo. Esta zona fue la que se vio afectada por la inundación. Entonces, la zona que se ve afectada más por la inundación es la zona que está como comprendida en este polígono. Pero tal cual, así como hoy decir, esta población está en riesgo porque está en una ladera, esta población está en riesgo por las inundaciones, no, tal cual no está.
básicamente no, digamos, empezar a meter tantos análisis ya como elaborados, pues nos llevaría un poco más de tiempo, cruzar más información. Y finalmente esta es como una herramienta que lo que queremos es que la población pudiera tener acceso a algunos elementos y poder hacer sus propios análisis, ¿no? Porque si yo te digo cuáles son las zonas de riesgo y a lo mejor esa no es la que se inunda debido al desbordamiento del lago, entonces ya empezamos ahí como a caer en posibles contradicciones. Entonces por eso es que no tenemos esa clase de cosas, pero sí se pueden ir construyendo con base a lo que ya se vio. Por ejemplo, en este caso, con la inundación, pues se vieron afectadas alrededor de 2000 viviendas con la inundación que se dio debido al desbordamiento de este cuerpo de agua, de este lago. Y obviamente también tiene que ver, digo, sí hubo afectaciones, no fueron afectaciones catastróficas, pero se ven afectadas. Entonces también esa clase de análisis del nivel de afectación que pudiera generar, entonces tiene que ver no solo con las curvas de nivel, sino también con el sistema de drenaje, con un montón de variables que resultaría muy complicado como poner en un solo sistema de consulta, ¿no? Pero esto es lo que podemos, esta clase de análisis podemos hacer con base en la información que hay ahí. Gracias. Muchas gracias, maestro Pedro. Eh, pues no sé, igual pudiéramos preguntar si hubiera una última pregunta por parte de las y los asistentes a este curso. ¿Alguien tendrá algún comentario o pregunta final? Pues no vemos manos levantadas. Eh, Maestro Apolo, ¿cree usted conveniente que podamos concluir con este curso? Claro, si no hay más intervenciones, podemos darlo por concluido. Alain, muchas gracias por tu participación o bueno, por la impartición del taller. Estaremos en contacto con los participantes para enviarles sus constancias, la liga al video y por medio de ese correo que van a recibir, pues también podrían solicitarnos o sugerirnos realizar algún taller o algún curso con las temáticas que maneje INEGI en una fecha posterior. Muchas gracias, maestro Apolo, y en nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, por supuesto, agradecemos mucho al INEGI por esta información que nos transmite a través de estos cursos y también en nombre del rector de la unidad, el doctor Gabriel Soto Cortés. Agradecemos la participación a este curso y a otros de capacitación y actualización, en este caso de Inventario Nacional de Vivienda. Pues muchas gracias a todos y todas. Hasta pronto. Gracias.